Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues sin duda alguna, hoy traemos las noticias que todos los beneficiarios del Seguro Social en los Estados Unidos tienen que saber. Quédese hasta el final del video para conocer los detalles de estas noticias que sin duda alguna todos los jubilados tienen que saber en este momento. Recuerden darle clic al me gusta, suscribirse al canal. Eso nos ayudaría muchísimo para seguir trayendo estas noticias que esperamos les sean de mucha utilidad. Atención a adultos mayores jubilados del Seguro Social. Pues la Administración del Seguro Social en los Estados Unidos está haciendo los ajustes mensuales en tus ingresos relacionados con el Medicare. El Seguro Social de Estados Unidos, una institución fundamental que brinda seguridad económica a diversas categorías de beneficiarios, está ya mismo implementando los ajustes mensuales en los ingresos relacionados con el Medicare. Esta medida, que va más allá de los beneficios tradicionales para los jubilados, también se extiende a aquellos que enfrentan discapacidades, ceguera o ingresos extremadamente bajos. Sorprendentemente, existe una vía para solicitar ajustes en los ingresos vinculados al Medicare, especialmente cuando eventos de la vida generan cambios financieros significativos. Según la información proporcionada por el sitio web de la Administración del Seguro Social, aquellos que hayan experimentado situaciones que conduzcan a una reducción de ingresos, ya sea individualmente o en el ámbito familiar, tienen la posibilidad de solicitar una disminución en la cantidad adicional que pagan por la parte B y la parte D del Medicare. Este proceso implica una evaluación personalizada de cada caso para determinar si cumplen con los requisitos para un ajuste en el costo asociado con estas partes que son muy cruciales del programa de salud. La parte B, también conocida como Medicare Original, abarcó una amplia gama de servicios médicos, desde visitas al médico hasta la atención en un hospital como paciente hospitalizado, servicios médicos de rutina y de emergencia, hasta artículos para el cuidado preventivo. Los costos de la parte B para este año 2024 oscilan entre los $174.70 y los $594 mensuales. Y esta variabilidad se debe a una serie de factores, incluyendo los ingresos del beneficiario. Por otro lado, la parte D incluye diferentes planes de medicamentos más que todo recetados y que tienen un costo adicional. Para este año 2024, estos costos se sitúan alrededor de unos $174.70 mensuales, con un recargo automático denominado como IRMA, que es determinado por la Administración del Seguro Social, según los ingresos que usted tenga. Bueno, pues este recargo, que es recalculado anualmente, puede cambiar según las variaciones que tengan en los ingresos, lo cual significa que cada año se toma una nueva decisión sobre esta aplicación. Cuando la Administración del Seguro Social determina que un beneficiario debe pagar este recargo, se emite un aviso con el nuevo monto de la prima y la justificación detrás de esta consecuencia financiera. Esto demuestra la flexibilidad del sistema para adaptarse a los cambios en la situación financiera de los beneficiarios. De este modo, pues, garantizan un enfoque más personalizado y más justo. Entre las situaciones que pueden ser viables para una reducción de este ajuste, se incluyen eventos significativos como ser el matrimonio, el divorcio, el fallecimiento de un cónyuge, la pérdida de ingresos o el pago de una liquidación por parte del empleador. Estas circunstancias vitales pueden tener un impacto significativo en la estabilidad financiera de un individuo o una familia, justificando la necesidad de ajustar los costos asociados con el Medicare. Ahora, ¿cómo podemos solicitar este ajuste?
El proceso implica completando un formulario denominado Medicare, cantidad de ajuste mensual de la cobertura del Medicare relacionada con los ingresos. En otras palabras, puede ser el formulario SSA 44. Este formulario está disponible solo en inglés. Se puede acceder a través de un enlace que nos proporciona en el sitio web de la Administración del Seguro Social. Una vez completado el formulario y cualquier evidencia que respalde la situación, deben enviarse por fax o por correo a una oficina de la Administración del Seguro Social. Localizar la oficina más cercana se facilita mediante el uso del buscador oficial que también nos proporciona la Administración del Seguro Social, brindando una herramienta práctica para aquellos que desean acceder a este programa de ajuste mensual de una manera efectiva. Este proceso de solicitud, aunque requiere cierta documentación y cierto esfuerzo, permite a los beneficiarios obtener una respuesta más personalizada con sus circunstancias de usted. La apertura de esta vía para ajustar los ingresos relacionados con el Medicare demuestra el compromiso continuo que tiene la Administración del Seguro Social para adaptarse a las necesidades cambiantes de la población beneficiaria. Al reconocer que la vida está llena de eventos imprevistos que puedan impactar en los ingresos, esta medida ofrece una capa adicional de seguridad financiera para aquellos que dependan del Medicare como parte integral de su atención médica. Pues bueno, en conclusión, la iniciativa de estos ajustes mensuales que tienen que ver o están relacionados entre los ingresos y el Medicare por parte del Seguro Social de los Estados Unidos nos refleja un enfoque proactivo para poder abordar las cambiantes realidades financieras que tienen los beneficiarios actualmente en los Estados Unidos. Este enfoque personalizado, especialmente durante eventos muy significativos en la vida, destaca la importancia de una respuesta ágil y justa en el ámbito de la atención médica y la seguridad financiera. A medida que el programa está evolucionando, será muy crucial evaluar su efectividad y considerar cómo puede ser aún más accesible y más beneficioso para aquellos que confían en los beneficios del Seguro Social en su jornada hacia una atención médica que sea asequible y del mismo modo que logre ser sostenible. Antes de terminar con este video, también queremos mencionarle de un tema con mucha importancia, y es que actualmente el Congreso tiene una nueva fecha límite para aprobar los proyectos de ley de gastos para financiar la parte del gobierno que está incluyendo la administración del Seguro Social. Esta fecha ya está definida, es el 8 de marzo, pero incluso si esa fecha pasa sin que se tome acción sobre el presupuesto, los beneficiarios del Seguro Social seguirán recibiendo sus pagos mensuales. Pues para poder entender un poco más esto en el lenguaje del gobierno, los beneficios que otorga el Seguro Social son un gasto obligatorio. Recuerden que se tiene una fuente de financiación permanente y dedicada, principalmente que son los impuestos sobre la nómina, la cual la mayoría de los jubilados, de las personas trabajadoras, ya han pagado o pagan sobre los ingresos laborales y de este modo pues no se ven afectados por el proceso de asignaciones federales. Sin embargo, también la Administración del Seguro Social no es inmune a la amenaza del cierre de gobierno. Su presupuesto administrativo está sujeto a la aprobación del Congreso y los legisladores determinan qué parte de los ingresos del Seguro Social puede destinarse a los gastos operativos, así como procesar solicitudes de beneficios, alquilar espacio para oficinas y pagar los salarios de los empleados, que en otras palabras esto podría perjudicar en el proceso de los pagos que son distribuidos mes a mes a los jubilados, que en otras palabras podría ser que existan retrasos en los pagos.